Mi nombre es Andrés Armas, vivo en Guatemala. Tengo más o menos un poquito más de 19 años de estar en Play for Peace. Y yo conocí Play for Peace por medio de amigos que se dedican a educación experiencial. El caso de mi amigo Jeff Fifield, que él hizo un enlace para que yo apoyara como voluntario en la ciudad de Quetzaltenango, en Xela. Entonces ha sido muy especial eh, para mí en esa oportunidad conocer un proyecto que creía que era necesario para lo que en ese tiempo Guatemala necesitaba, ¿verdad? Porque estábamos así recién salidos de la guerra y había mucho conflicto y había mucho odio, mucha separación para los lugares donde fue más afectada las personas por la guerra. En las ciudades realmente este problema no era tan fuerte como lugares donde yo nací y crecí, donde fuimos eh, víctimas de todo esto. Y consideré que era un programa que podía traer ayuda emocional para los niños, para los jóvenes, principalmente para la gente que salió huyendo para México, ¿verdad? Y que cuando regresaron a Guatemala no eran bienvenidos, no fueron bienvenidos. Entonces me llamó mucho la atención porque, ¿sabes? En ese tiempo existían muchos programas ofreciendo ayuda material para las familias, todo el resarcimiento armado, pero no había programas de desarrollo de paz. Y me gustó saber de que era un programa que daba oportunidad a los jóvenes a desarrollarse, a crecer y entonces era algo que se unía muy bien a lo que yo practiqué antes como Boy Scout. Ujú. Entonces toda la filosofía del trabajo en equipo, de lo cooperativo que yo traía antes, se juntó perfectamente con la filosofía de enseñanza de Play for Peace. Y por tal motivo yo me interesé y me involucré, eh, ayudando aproximadamente como unos 15 chicos de Shela, y los cuales ya de ese tiempo para acá ya no están en Play for Peace, pero algunos todavía tienen contacto con nosotros y podemos ver que ya son líderes, ya sea profesionales o líderes en su comunidad o líderes en su familia, que ya muchos son padres de familia, madres de familia y tienen muy buenos principios morales, eh, éticos, tienen mucha voluntad para ayudar a su manera a su familia, a sus vecinos, a su comunidad. Yo creo de que ha pasado mucho tiempo para todos estos años en Play for Peace y no quiero ofender a nadie en decir nombres porque no quiero hacer por un lado a todos, pero han sido miles y miles de jóvenes y niños con los que he tenido la oportunidad de compartir. Pero puedo decir de que algo que me marcó mucho la vida puede ser de que los jóvenes tienen que tener oportunidades en esta vida, a que se les den espacios de participación en la comunidad. Y todos los jóvenes pueden elegir en qué lado estar, si en el lado positivo o en el lado negativo. Y lo que es más fácil
pues es lo negativo para muchos, obtener dinero fácil, robando, traficando, perteneciendo a las pandillas. Es lo que muchos jóvenes optan, ¿verdad? Pero algunas veces tienen oportunidades de salir de esos lugares, de esos espacios, de esas pandillas y tienen un deseo de cambio, ¿verdad? De hacer algo a favor de las otras personas y de liderar y de ser importante en la comunidad. Entonces yo recuerdo muy bien de que conocí chicos que salieron de las pandillas y que lo que andaban buscando era solamente maneras o espacios donde llamar la atención en su comunidad. Entonces, cuando les capacitamos, cuando se hicieron facilitadores de Jugar por la Paz, al inicio la gente les tenía miedo llegar a las escuelas, porque los habían visto tal vez en la comunidad robando, asaltando, en fin. Pero ellos hicieron un cambio grande en su vida y iban con sus bolsas de juguetes para hacer sus programas de prevención de la violencia, ¿verdad? Y para crear paz. Entonces, eso marcó mucho en mi vida, el saber de que todos estamos aquí porque tal vez necesitamos paz en nuestro corazón primero. Estoy en una etapa de mi vida en Pray for Peace en donde necesitamos reemplazar esos liderazgos que nosotros hemos trabajado por años, que otras personas sean parte ya de esto, que sigan el camino, ¿verdad? Que nosotros hemos cultivado, que ellos puedan seguir trabajándolo y el mundo con el que soñamos, la visión que tenemos de vivir en un mundo más pacífico. Soy realista que tal vez no lo logro ver, ¿verdad? No lo logro ver, pero quiero eso para mis hijos, para mi familia, para las generaciones futuras, ¿verdad? Para que ellos puedan tener oportunidad de no vivir en comunidades donde existe muertes, donde existe odio, donde existe división y que tengan oportunidad también de desarrollo. Estoy consciente de que nosotros podemos dar oportunidades a las personas de que cultiven su alma, que puedan ser embajadores o promotores de la paz en el mundo, pero también necesitamos oportunidades de desarrollo para estas personas, ¿verdad? Eh, tenemos que comer, tenemos que vivir de algo y siento que una persona cuando tiene muy buenas cualidades humanas, tiene también muchas oportunidades en la vida. Y con el esfuerzo que haga en sus estudios, en su trabajo, más las buenas cualidades que tiene en su vida, yo creo que puede abrir espacios grandes, ¿verdad? Y el hecho de pertenecer a un círculo de promotores de la paz en el mundo, abre las puertas.